La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Os contaba en el capítulo anterior que la Orden del Temple, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, eran en realidad dos órdenes. Por un lado, una orden de laboriosos frailes que estaba asentada en Europa Occidental concretamente, donde por cierto explotaban con gran provecho una tupida red de encomiendas y castillos y donde se habían introducido hasta en el negocio de la banca, como ya vimos. Eso era una parte de la Orden del Temple. Y por otra, una orden bien distinta, que estaba en Tierra Santa, que operaba en Tierra Santa y que consistía esencialmente en una orden de monjes guerreros que batallaba incansable contra los musulmanes. Que fuesen dos órdenes no significa que tuviesen elementos distintos. Los monjes, los frailes en este caso, podían pasar una temporada en Europa y después otra en Tierra Santa y de vuelta a Europa, si no les habían matado en Tierra Santa, obviamente, pero que la orden, digamos, tenía dos áreas de negocio perfectamente bien diferenciadas. De hecho, si había alguna razón que explicase la existencia de la orden, era por su propia naturaleza, era la de Tierra Santa. Esa era la razón de ser de la orden. Recordemos que el propio Hugo de Payens había viajado a Europa Occidental a principios del siglo XII para buscar apoyos y financiación, pero el objetivo no era estar en Europa Occidental, era estar en Europa Occidental, conseguir financiación y donaciones y convertir la orden en algo viable. Hugo de Payens encontró mucho más de lo que se esperaba, encontró apoyo y un montón de donaciones que sabiamente invertidas y gestionadas, pues forjaron una de las órdenes militares, monástico-militares más importantes, poderosas y admiradas de la cristiandad. Pero el origen y la razón de ser de la orden estaba en Tierra Santa. Vimos cómo se organizaban internamente, cómo habían llenado Europa de monasterios y de castillos, tenían un montón de ellos, estaban repartidos por todo el continente. En el momento álgido de la Orden del Temple, durante el siglo XIII, llegaron a ser como 20.000, es decir, era una organización numerosa y próspera. Una especie de ejército híbrido de productores y soldados que hacían las delicias de los europeos de la época, que eran gente íntegra, gallarda, verdaderos creyentes, permanentemente entregados a su cruzada, a su causa. Es decir, la coherencia entre lo que se predica y lo que se hace ha sido siempre muy valorada por todos. Cuando decimos de alguien, no estoy de acuerdo con fulanito, pero le respeto porque es una persona coherente. Esto ha sido siempre así, tanto en el siglo XII como en el siglo XXI. Pues bien, los templarios eran coherentes, muy coherentes, vivían conforme a sus principios y no había motivo para reprocharles nada. A diferencia de la Iglesia de su época, que era, pues en buena parte era corrupta y sus hábitos eran cuando menos disipados, empezando por la propia cabeza de la Iglesia, que era el Papa. Es que esto es muy anterior a la reforma, a la gran reforma de la Iglesia que se lleva a cabo en el siglo XVI con motivo de la reforma del cisma protestante. Sabéis que los papas tenían amantes, se vendían la simonía era algo bastante habitual. Bueno, pues los templarios no pecaban de nada de eso. Es decir, que para los templarios ser admirados les gustaba, pero tampoco era su verdadera función. Es decir, su idea no era que les admirasen los cristianos, les gustaba obviamente, tampoco su función era hacer fortuna en Occidente. Su cometido era custodiar a los peregrinos, su cometido original, quiero decir, custodiar a los peregrinos que iban a Tierra Santa y por extensión luchar contra el Islam. Es decir, que su razón de ser era la cruzada. Pero la cruzada en el siglo XIII no iba demasiado bien. Aquella, de hecho, lo comentaba en el capítulo anterior, aquella era una empresa titánica
y a la vez condenada, bueno, quizá por titánica, desde el principio venía ya condenada al fracaso, casi desde el primer momento. Los propios templarios habían nacido porque no había efectivos disponibles en Tierra Santa para proteger a los peregrinos más allá de las ciudades. Es decir, que los cristianos habían ocupado Tierra Santa, pero no la habían conquistado. Desde los primeros años quedó claro que los reinos latinos que se habían formado allí no se podían defender por sus propios medios. De hecho, medio siglo después de la toma de Jerusalén, que fue, como os decía, en el año 1099, había ya 5 reinos, o 5 estados, porque no todos eran reinos solo había 2. 5 estados cristianos, 5 estados latinos en lo que es hoy Oriente Medio. Estaba el reino de Jerusalén, que era quien ostentaba la primacía sobre todos los demás. Por cierto, el que tiene el título de rey de Jerusalén hoy es el rey de España. No sé si esto os lo comenté el año pasado, no recuerdo, en la que hice sobre las cruzadas, vamos, os lo recuerdo. Luego estaba el reino de Armenia, que era en torno a la ciudad de Tarso, en lo que es hoy la costa sur de Turquía. Estaba el condado de Edesa, que estaba aproximadamente en lo que hoy es el sudeste de Turquía y el norte de Siria. El principado de Antioquía, en torno a la ciudad de Antioquía. Y por último el condado de Trípoli, que aproximadamente coincidiría con las fronteras actuales del Líbano. 5 estados que, a pesar de ser 5 y de ocupar un espacio geográfico amplio, no se podían defender por sí mismos, por lo menos sin recurrir a ayudas occidentales en forma de nuevas cruzadas. Cada 2 por 3 estaban pidiéndole al Papa, por eso hubo 8 cruzadas, ¿no? Estaban enviando emisarios a Occidente, por favor, declare usted llame usted de nueva cruzada, que nos envíen dinero y sobre todo que nos envíen soldados. Porque claro, el Papa no podía llamar a cruzada todos los años, llamaba solo a cruzada de vez en cuando, cada cierto tiempo. El resto del tiempo necesitaban sobrevivir por sus propios medios, con sus propios soldados y con sus propios recursos. Y gracias a la ayuda de las órdenes militares. Las órdenes militares había algunas más, no solo estaba el temple, ya comentaba el otro día que estaba también el hospital, había otra más que era la del Santo Sepulcro, que se encargaba de custodiar el Santo Sepulcro en Jerusalén, y otra más que era solo de caballeros alemanes, que se la deben llamar la Orden Teutónica. Estaba hecha a imagen y semejanza del hospital y del temple, aunque la Orden Teutónica apareció mucho después, apareció a mediados del siglo XII, no es del siglo XI como el hospital y el temple. Bueno, pues gracias a la voluntad de mantenerse allí y al suministro continuo de recursos provenientes de Europa, los cruzados aguantaron 200 años en Oriente. Pero no consiguieron avanzar más de lo que habían hecho los primeros años. Es decir, fue llegar la primera cruzada, llegaron a su máxima expansión territorial y ahí se detuvieron. Pasaron en ese momento a lo que se conoce como una guerra de posiciones, que es, como desde las trincheras hasta un castillo, es una posición, uno toma una posición y simplemente se limita a defenderla y a desgastar al que quiera tomarla, ¿no? De hecho, el Levante se fue llenando de fortalezas y ciudades fortificadas. Gran parte de las fortalezas que hoy hay en países como Siria, el Líbano, Israel, el sur de Turquía, son cruzadas. Hay una de ellas magnífica, está en la Siria actual, que se llama Crac de los Caballeros, uno de los mejores castillos, probablemente el mejor castillo cruzado que quede en todo Oriente Medio. Creo que los del Estado Islámico le intentaron destruirlo, aunque no es nada fácil, aunque con las armas actuales no creo que durase mucho una ofensiva. De hecho, la propia Jerusalén era un fortín inexpugnable. Estaba llena de torreones, de murallas muy bien defendidas. Y aun ni con esas pudo impedir que los fatimíes, al mando de Saladino, del gran caudillo musulmán de la época, retomasen la ciudad en el año 1187. De hecho, Saladino, en aquel entonces, conquistó la práctica totalidad del reino, a excepción de las plazas costeras, que eran fácilmente abastecibles por mar. Saladino era un tipo muy inteligente, era un gran general, un tipo muy hábil, que tenía, como cualquier otro musulmán de la época, un odio especial hacia las órdenes militares. Sabían que eran lo más duro que había dentro de los cristianos, porque además no se venían a negociar, como los reyes cristianos, que muy a menudo sí lo hacían. Sabían que tanto a templarios como a hospitalarios se les iba la vida en ello. Los templarios, ya os lo comentaba en el capítulo anterior, que tenían prohibido rendirse,
y que si caían prisioneros, la orden no iba a pagar rescate por ellos. Esto estaba dentro de los estatutos de la propia Orden del Temple. Esa es la razón por la cual los musulmanes, siempre que atrapaban a un templario, lo mataban en el acto, lo decapitaban. Caray, aquello era un acicate extraordinario para combatir hasta el último aliento. Bueno, y dejarse la vida en el campo de batalla. Siempre era mejor pues, morir peleando, con lo que fuese, aunque uno ya no le hubiesen cortado un brazo, daba igual, ¿no? Morir peleando, que te matase el enemigo en el campo de batalla, que morir en una mazmorra de Saladino después de padecer torturas insufribles. Es decir, los soldados templarios eran realmente un enemigo muy correoso porque combatía a muerte, no se rendía, no se retiraba. Si capturaban una fortaleza en la que estaban ellos, no llegaron en una ocasión a ofrecerles convertirse al Islam. Eran apreciados como guerreros, claro. Y, no, decapítennos, pero no nos vamos a convertir. Y en el campo de batalla además no daban tregua, no se retiraban nunca, eran realmente duros. En el campo de batalla los templarios se agrupaban por escuadrones a cuyo frente se encontraba un comendador, lo mismo que en las encomiendas de Europa occidental. La presencia de templarios en los ejércitos cruzados era muy fácil de detectar. Si pudiésemos verlo ahora, viajar en el tiempo y verlos en formación, ellos se colocaban detrás de su pabellón, de su bandera, que era conocido como Beau-Seant, para que deletreado está en francés, Beau-Seant, que sería algo así como bien sentado, una cosa así, que era un estandarte blanco y negro. La propia tropa templaria, de hecho, iba también de blanco y negro. Los caballeros iban con manto blanco, con su cota de malla abajo, claro, y después un manto blanco, y los escuderos de los caballeros, los que se encargaban de la parte auxiliar, digamos, del caballo, los escudos, como bien dice la palabra escudero, iban con manto negro. O sea, que si los viésemos de lejos veríamos una mancha blanquinegra con un estandarte blanquinegro presidiendo toda la formación. Ese estandarte se llamaba Beau-Seant. Los escuadrones templarios, de hecho, tenían que seguir el Beau-Seant siempre. Mientras estuviese a la vista, mientras lo pudiesen ver, mientras estuviese en contacto visual con él, tenían que seguir peleando. Diréis, bueno, ¿y si se caía? Mataban al portador. Bueno, pues si se caía lo tomaba otro. Bueno, ¿y si una unidad templaria era aniquilada casi completamente y el Beau-Seant caía en manos del enemigo? Bueno, ¿qué hacían los templarios que siguiesen con vida? Que se quedaba alguno en una refriega puntual. Bueno, pues en ese caso la orden era seguir el estandarte de la Orden del Hospital, la primera. Si cae el Beau-Seant hay que seguir la Cruz del Hospital, que, como recuerdo un poco, estos del Hospital eran la competencia de la Orden, la principal competencia de la Orden del Temple, y habían llegado a Tierra Santa con una idea parecida, no la de custodiar a los peregrinos, pero sí la de curarlos. Ellos habían regentado un hospital en Jerusalén, que lo siguieron haciendo, por supuesto, pero que visto lo bien que les iba a los templarios con el tema de las donaciones, pues también se reconvirtieron en monjes guerreros. Llegaron a tener tanta fama como los templarios, pero en esencia hacían lo mismo. Y seguimos en la batalla. Pongamos por caso que la cruz del hospital, el estandarte del hospital caía. Bueno, pues en ese caso tenían órdenes de seguir la bandera de cualquier príncipe cristiano, ya, al gusto del consumidor. Pero tenían que seguir combatiendo. No se podían retirar, por supuesto. En el caso de que decidiesen desertar, eso era traición. Una de las peores, como os contaba, una de las peores faltas que podía cometer un templario. De hecho, eran tan buenos soldados que durante los siglos XII y XIII la Orden del Temple estuvo en prácticamente todas las campañas militares en Tierra Santa. En algunas tomaron un papel muy importante. Eran, de hecho, los reyes, estos reyes que os he comentado antes, de Armenia, de Edesa, de Trípoli, el propio de Jerusalén, los tenían en muy alta estima, porque eran un aliado muy noble, muy fiable, muy sacrificado. Pero claro, ni con la voluntad que le pusieron, que fue muchísima, pudieron evitar que en tiempos de Saladino, la segunda mitad del finales del siglo XII, cuando los árabes por fin aparcaron sus rencillas internas, Jerusalén se perdiese. Participaron en la guerra contra el propio Saladino, incluido
La famosa batalla de los Cuernos de Atin, de la que os hablé en la contrahistoria de las cruzadas, que ya constituyó el desastre previo a la reconquista de Jerusalén por parte de los musulmanes. La caída de Jerusalén fue exactamente en octubre de 1187, casi un siglo después de su primera conquista. Y aquello fue un golpe durísimo para los templarios y en general para toda Europa occidental, para toda la Europa cristiana. Es decir, que el sueño de la primera cruzada se esfumaba. O sea, no vivían los mismos, pero casi, había pasado, ya digo, menos de un siglo. El Papa, de hecho, se puso muy nervioso, era Gregorio VIII en aquel entonces, y llamó a una nueva cruzada, que sería la tercera. La llamó 2 años después, en 1189. Esta vez había que poner toda la carne en el asador. Fue la famosa cruzada de los reyes, la de Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia y Federico Barbarroja de Alemania. Esta cruzada ha sido muchas veces llevada al cine, de ahí que probablemente los personajes, especialmente Ricardo Corazón de León, lo conozcáis aunque sea de oídas. Bueno, los cruzados volvieron, trataron de nuevo de tomar Jerusalén, pero no lo consiguieron, se quedaron a las puertas de la ciudad que ya estaba en manos de Saladino. Y para entonces ya en Jerusalén no quedaba ningún templario, habían perdido su sede original, que era la mezquita de Al-Aqsa, que volvió a serlo y que sigue siéndolo en el día de hoy, la mezquita es de las más antiguas del Islam, pero no se consiguió recuperar porque Ricardo Corazón de León, que estaba debilitado después de guerrear en Tierra Santa, pues decidió pactar con Saladino. Estas cosas históricas que nunca se sabe, y si Ricardo Corazón de León hubiera decidido reconquistar Jerusalén en lugar de pactar con Saladino, estaban los dos debilitados, eso sí. Decidió que no tomaría, o no atacaría, o no sitiaría, mejor dicho, Jerusalén, a cambio de que permitiese el entrar y salir a los cristianos del Santo Sepulcro. Pero no solo en Oriente Medio había cruzadas. No era la única cruzada que se estaba librando en aquel momento. Al otro lado del Mediterráneo, en España, los reinos cristianos del norte batallaban desde siglos antes contra los invasores musulmanes que estaban, lo que ellos conocían como Al-Ándalus. Había empezado aquella guerra en el siglo VIII. Y el temple, como vimos en el anterior capítulo, pues tenía una fuerte presencia en la España cristiana. Había, de hecho, 3 provincias hispanas. Estaba Aragón, Castilla y León y Portugal. En Aragón, de hecho, que es donde más fuerza tuvieron, llegaron a poseer hasta 36 encomiendas, algunas importantes como la de Monzón, la de Miravet, la de Tortosa o la de Peñíscola. Es decir, Aragón fue una tierra muy templaria. En Castilla y León tenían también presencia, aunque no tan numerosa. El suyo, por ejemplo, era el castillo de Almansa, el de Ponferrada o el de San Martín de Montalbán, que está en Toledo. Todos, por cierto, en pie y todos visitables. En España, queridos oyentes, tenemos historia por los 4 costados. Si no lo aprovechamos es porque no queremos, pero la historia está ahí, casi a la misma puerta de nuestra casa. Simplemente hay que saber ni siquiera dónde ir, porque la encontramos en todas las esquinas. Simplemente hay que saber mirar. Y la mejor manera de mirar es tener poco el conocimiento previo que pasó en cada uno de los lugares. El tema es que para los templarios estar en España era también una ventaja, igual que lo es para nosotros, aunque por motivos distintos. Pues una ventaja porque tenían la cruzada a la puerta de casa. Tenían que viajar tan lejos, no había que irse al otro lado del Mediterráneo y embarcarse y tardar meses, etc. Y además, a diferencia de la de Tierra Santa, la cruzada de España la iban ganando los cristianos. Es decir, que la frontera iba poco a poco descendiendo hacia el sur todos los años. Siempre se ganaba algo. Es decir, si vemos la historia de la Reconquista, sobre todo a partir del siglo XI, pues la historia de una victoria tras otra. De hecho, los siglos XII y XIII fueron claves en la Reconquista. Fue cuando la España cristiana pega el estirón, cuando más o menos, sí, empieza con la toma de Toledo, que es en el año 1085, bueno, pues a partir de ahí hasta la toma de Sevilla, que es en 1248, bueno, pues esos 2 siglos y medio son siglos en los que digamos, la España cristiana se convierte en preponderante. De hecho, cuando aparece la Orden, a principios del siglo XII, 1119, ciudades tan al norte como a ser Zaragoza o Lérida estaban todavía en manos musulmanas. Cuando el temple queda disuelto 2 siglos más tarde,
A principios del siglo XIV, los musulmanes españoles han quedado ya recluidos al pequeño reino de Granada. El tema es que en Aragón eran más poderosos y os preguntaréis por qué. Pues Aragón la reconquista iba algo más lenta, porque era más débil demográficamente y los servicios militares que prestaba el temple fueron muy bien recibidos. Tan bien recibidos que Alfonso I de Aragón, más conocido como el Batallador, que fue el que reconquistó Zaragoza, nombró como heredero suyo, heredero universal de su reino, del reino de Aragón, a las órdenes militares, al temple, al hospital y al Santo Sepulcro. Eso, por supuesto, no se materializó. La nobleza aragonesa no lo permitió. Se reunieron en Jaca y le entregaron la corona a su hermano Ramiro, el de la Campana de Huesca, que era obispo de Barbastro en aquel momento. Se cuenta que cuando se lo dijeron estaba dando misa. Pues Ramiro, que era Ramiro II, esto de ese reino le gustaba mucho. El Ramiro también se le conoció como Ramiro el monje. Así que no le quedaba más remedio, tenía que salvar como fuese la corona y la dinastía. Se buscó una princesa, que era Inés de Aquitania, engendró una hija, a la que llamó Petronila, y en cuanto pudo le enchufó la corona y el reino al conde de Barcelona, que era Ramón Berenguer IV, que ese sí que quería ser rey. No sería rey, él nunca llegaría a ser rey de Aragón, sería príncipe en todo caso, pero su hijo, es decir, es el nieto de Ramiro el monje, que es Alfonso II, pues ya sería rey de Aragón y también de Cataluña, es decir, sería el primer monarca de la corona de Aragón con Cataluña incorporada, la corona de Aragón tal y como como se conocerá después o como cuando pensamos en ella se nos viene a la cabeza. Bien, a los templarios todos estos asuntillos dinásticos pues no les inquietaban demasiado, les daban un poco igual, ¿no? Ellos estaban ahí para combatir a los infieles, esa era su función y su razón de ser. Y es algo que hicieron con gran dedicación. Sitiaron Tortosa, participaron en la reconquista de Mallorca, en la reconquista de Valencia, participaron también en la reconquista de Cuenca. De hecho, funcionó también lo suyo que pronto les salió competencia local, quiero decir. En el año 1158 nacieron las órdenes de Santiago, que era la orden propia del Reino de León, y Calatrava, que era la orden propia del Reino de Castilla. Esas órdenes ambas siguen existiendo, por supuesto. De hecho, la orden de Santiago es la orden militar caballeresca española por antonomasia. Luego la orden aragonesa, lo que pasa es que esa nació después, la de Montesa, no apareció hasta después de disuelto el temple, y lo mismo con la orden de Cristo, que es la orden de Portugal, esa cruz que llevan, por ejemplo, los portugueses, la llevan en muchos sitios, cuando juegan al fútbol, etc., pues una cruz griega, ¿no? Pues es la cruz de la orden de Cristo. Bueno, el tema es que como la reconquista iba viento en popa, pues había espacio para todos. De hecho, tras la conquista de Sevilla, el rey Fernando III el Santo, que los templarios le habían ayudado a reconquistar Sevilla, pues les entregó un pueblo entero, una villa, que es la de Fregenal de la Sierra, que sigue existiendo, por supuesto, está en el sur de la provincia de Badajoz, y que naturalmente tiene su castillo templario. Este es visitable, pero visitable solo los días de corrida, porque hoy su patio de armas es una plaza de toros, es de hecho la plaza de toros de la localidad. Creo que es el único lugar del mundo en el que uno puede ver una corrida de toros en un castillo medieval. Pues sigue estando, lo digo por sí. Ya digo, os pasáis por el sur de Extremadura, pues que lo veáis. Podéis parar en Fregenal de la Sierra, está al sur, pegando ya con Andalucía, y si hay temporada taurina, pues uno puede ver en el patio de armas del antiguo castillo templario, pues puede ver torear al Juli, ¿no? Bien. El tema es que les iba bastante bien, como podéis ver en España, era justo todo lo contrario que les estaba sucediendo en Tierra Santa, que es a fin de cuentas donde tenían su origen y, como ya he dicho, su razón de ser. Es decir, ellos habían nacido para custodiar a los peregrinos de Jaffa a Jerusalén, no para construir castillos en las cercanías de Sevilla. Y el problema de Tierra Santa es que Tierra Santa se estaba perdiendo. Conocemos la fecha exacta, el día y el año exactos, en el que el día del mes, quiero decir, día, mes y año exactos en el que Tierra Santa se perdió. Fue el día 18 de mayo de 1291.
Lo que no os puedo decir es si fue por la mañana o por la tarde. Eso ya no lo desconozco. Y aunque fuese a mirar, pues probablemente me saliesen las horas, y las horas en el siglo XII, pues en el siglo XIII eran diferentes a las que utilizamos hoy en día, ya sabéis. Bueno, en aquel entonces es cuando estaban empezando a funcionar los primeros relojes. Os recomiendo ya de paso la contrahistoria sobre la máquina del tiempo. En esta época es cuando se estaban empezando a instalar los primeros relojes en Europa occidental. Pero vamos, justo ese día, el 18 de mayo de 1291, fue el día en que los últimos cruzados se rindieron ante los mamelucos. Lo hicieron en San Juan de Acre, lo que es hoy la costa de Israel. El Papa Gregorio X era entonces, pues quedó consternado. De hecho, fue un impacto en toda Europa occidental, e hizo intención de llamar a una nueva cruzada. Dijo, bueno, esto no puede, tenemos que reconquistar, aunque sea volver al continente. Ya habían, por supuesto, abandonado desde hacía un siglo la idea de reconquistar Jerusalén, pero al menos tener presencia en la costa. Pero nadie le escuchó. La Europa occidental estaba ya, para los inicios del siglo XIV, estaba ya en otras cosas. Por ejemplo, en construir relojes en las iglesias. Tierra Santa no era cristiana y además llevaba sin serlo mucho tiempo. De hecho, nunca lo había sido. Y eso es algo que se había más o menos interiorizado. A los reinos cristianos de Occidente les daba un poco igual. Mientras los dueños de aquello dejasen pasar a los peregrinos y no les asaltasen ni les asesinasen, pues ¿para qué desgastarse? Aquello además era un pozo sin fondo. Volcar soldados y recursos durante 2 siglos y no había servido de gran cosa. Claro que esto dejaba las órdenes militares en un poco en tierra de nadie. Todas tuvieron que buscarse la vida. Es decir, todas tuvieron que reciclarse. Los caballeros teutónicos lo tenían más o menos fácil. A fin de cuentas eran todos alemanes, no tenían más que volver a su país, volver a Alemania. Y allí el emperador, que era Federico II, pues ya les tenía reservado un encargo, que era la Cruzada del Norte. Hubo 3 cruzadas a la Edad Media. La cruzada propiamente dicha, las cruzadas de Oriente, que fueron las que se libraron en lo que es hoy Israel, Siria, el Líbano. Luego hubo una cruzada en Occidente, que fue la cruzada en España y Portugal. Y luego la Cruzada del Norte, que es cómo se cristianizó a los pueblos bálticos. Pues esa cruzada la libraron los caballeros de la Orden Teutónica, que eran los pueblos bálticos de aquel entonces, los libones, la guerra de Livonia, que es donde está aproximadamente hoy Letonia, Lituania, Estonia, las repúblicas bálticas. Pues la llevaron a cabo esa cruzada los caballeros teutónicos que habían salido de Tierra Santa. Los caballeros del Santo Sepulcro, por su parte, pues su función era velar por el Santo Sepulcro. Y nada más. Y ya se habían tenido que reciclar un siglo antes, cuando habían perdido Jerusalén, porque claro, sin Santo Sepulcro, pues no hay nada que velar. Tenían, digamos, un cometido demasiado limitado. Así que cuando perdieron Jerusalén tuvieron que reinventarse y se dedicaban desde entonces al rescate de cautivos en manos de infieles, cosa que siguieron haciendo durante siglos. Hoy estas órdenes, por supuesto, existen. No hacen la guerra, nada por el estilo, pero siguen existiendo. La Orden del Hospital, que era la gran competidora del Temple, se había instalado en Chipre. Es decir, cuando habían perdido Jerusalén, al rey Guido de Lusignan le concedieron Chipre. Bueno, pues quédate al menos como reino de consolación Chipre, y el hospital se fue allí a instalar su hospital, el Hospital de San Juan. Bueno, ya atendían a los peregrinos ya en la última fase de su viaje. Claro, el problema es que Chipre estaba muy expuesto, así que trasladaron su sede a la vecina Rodas, que está justo a la entrada del mar Egeo, al sur del todo, pegado a la costa de la actual Turquía, al sur del Egeo, más o menos a tiro de piedra de Bizancio. Allí construyeron una magnífica fortificación que sigue en pie, recibieron una patente de corso y vivieron durante unos cuantos siglos asaltando naves musulmanas y en ocasiones incluso también naves cristianas. En Rodas no estarían mucho más tiempo. En el año 1522 Solimán el Magnífico les expulsó de allí, les puso sitio y los caballeros hospitalarios tuvieron que salir de la isla de Rodas. Y Carlos I de España, pues como sintió pena, se apiadó de ellos y les entregó la isla de Malta, que formaba parte desde la Edad Media, desde el siglo, pues exactamente el siglo XIII, formaba parte de la corona de Aragón. No se la dio en propiedad, sino se la arrendó. El arrendamiento de Malta les costaba a los caballeros del hospital un halcón al año. Un halcón,
este ave de presa, ¿no? Pues tenían que enviárselo formalmente a España. Durante cada año le tenían que enviar un halcón. Diréis, bueno, los hospitalarios se quedaron allí, perfecto. De hecho, cambiaron hasta el nombre, empezaron a conocerse como la Orden de Malta, que es como la conocemos hoy en día. Y pues hablamos de la Cruz de Malta, es la Orden de los Caballeros Hospitalarios. Diréis, bueno, ¿y los templarios? ¿Qué pasó con los templarios? Pues los templarios hicieron lo mismo que los teutónicos, se replegaron a Europa Occidental en espera de encontrar algo a lo que dedicar sus cuantiosos beneficios de las encomiendas y sus esfuerzos. Bueno, pues ya estamos bien asentados, tenemos la central en París, a fin de cuentas eso lo habían montado unos franceses, y tenemos presencia en prácticamente todos los reinos de Europa. El problema es que apenas tuvieron tiempo. En esos años en Francia reinaba Felipe IV, que le apodaban el Hermoso porque al parecer era un tío muy apuesto. Pero todo lo que tenía de guapo lo tenía de derrochón. Se lo había gastado todo en recrecer las fronteras del reino y en llevarse al Papa a Aviñón. Es cuando se produce el famoso cisma de Aviñón. Parece un papa durante el siglo XIV, hubo dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Bueno, pues el que se lleva el Papa a Aviñón es Felipe IV. A ver si le tenía bastante más controlado. El Papa en aquel entonces sí tenía además de autoritas, como tiene ahora, pues tenía potestas, tenía poder. Bueno, todas esas campañas le habían hecho endeudarse. Estaba como sin un euro, ¿no? No tenía nada, no tenía ni un céntimo y además debía dinero. Entre otros, debía dinero a la Orden del Temple, que como ya os comentaba, había estado prestando cada vez que lo necesitaban, no solo el rey de Francia, sino otros señores cristianos sin interés. El problema de los templarios es que solo obedecían al Papa, no obedecían al rey, ni siquiera a los arzobispos ni a los cardenales. Y Felipe IV puso sus ojillos codiciosos encima de ellos. Bueno, estos caballeros, nunca mejor dicho, tienen grandes riquezas, encomiendas que les funcionan muy bien. Y además ya no tiene sentido que existan, porque, bueno, Tierra Santa se perdió hace unos años. Estamos hablando de principios del siglo XIV. Bueno, pues aquí el Papa está en mis manos. El Papa entonces era Clemente V y lo tengo en Aviñón, lo tengo ahí a tiro de piedra de París. Aviñón está al sur de Francia, cerca de Marsella. Bueno, entonces no era Francia, aquello era la Provenza. Pero bueno, cerca. Estaba en el área de influencia, digamos. Y Clemente V era poco menos que una marioneta en manos del rey. Con todo, Felipe el Hermoso quería guardar las apariencias. Quería quedarse con la Orden del Temple y con sus riquezas, pero no quiso ir por lo contencioso. Primero intentó colocar a su hijo en la Orden como gran maestre, pero no le funcionó, no le salió bien. No era tan fácil, en una palabra. También trató, ya en última instancia, de fusionar la Orden del Temple y la del Hospital, que también era de origen francés, y ponerlas bajo sus órdenes. En concreto, bajo las órdenes de su hijo. Pero tampoco le salió. Los del Hospital estaban ya localizados bien, habían llegado ya a Rodas y estaban construyendo su castillo. No, lo siento, lo debieron decir, Su Majestad, lo siento, pero este no es nuestro business, no estamos para esto. Nosotros seguimos siendo una orden que estamos en primera línea de fuego. Cosa que no sucedía con los templarios. Se habían quedado sin batalla porque la reconquista en España le quedaba ya poquito. A principios del siglo XIV prácticamente ya se habían fijado las fronteras del Reino de Granada, que no se moverían hasta finales del siglo XV con la Guerra de Granada. Ya el Islam había pasado a ser algo puramente testimonial en España. Así que, visto que no podía ir por las buenas, fue por las malas, fue directamente contra ellos. Pero para eso necesitaba una coartada. Y esa coartada se la dio un tal Esquín de Floirán, que era un antiguo prior templario, que se presentó primero ante el rey Jaime II de Aragón, denunciando ciertas prácticas heréticas dentro de la orden. Jaime II no le hizo ni caso, le dio los buenos días y se deshizo de él. Así que Floirán, probablemente muy contrariado, cruzó los Pirineos y le contó la misma historia a Guillermo de Nogaret, que era el canciller del rey de Francia. Bueno, pues esto es lo que hay, estos señores hacen esto y lo sé de primera mano porque yo he sido prior de una encomienda. Nogaret, encantado, ya los tenemos. Lo único que le pidió a Esquín de Floirán es que le buscase más exmiembros, más miembros expulsados, porque Floirán había sido expulsado de la Orden del Temple
por faltas graves, que era la única razón por la que te expulsaban. Así que encontraron a otros, porque siempre se encuentran, como decimos en España, rebotados de todos los sitios, y les fue tomando testimonio. Bueno, los testimonios eran iguales o muy parecidos, pues estaban resentidos y respirando por la herida, y con todas esas confesiones, Nogaret se dirigió al Papa Clemente V. Este, ya digo, era el primero de los papas que residía en Aviñón. Él, de hecho, era francés, era gascón de Gascuña, que aceptó los testimonios y autorizó al rey a detener a los templarios que estuviesen en Francia. Felipe IV podía detener a los templarios franceses, pero no a los aragoneses o a los castellanos o a los portugueses. Entonces dijo, bueno, pues está bien, ahí parece ser que hay algo que no es claro del todo lo que está sucediendo dentro del temple, por lo tanto, por favor, Majestad, proceda. Así que el 13 de octubre de 1307, todos los templarios de Francia fueron arrestados por los soldados del rey. Se les acusaba de lo siguiente: de renegar de Cristo y escupir sobre la cruz, de intercambiar besos obscenos en sus ceremonias, de omitir palabras durante la consagración, de adorar ídolos en sus ceremonias, de confesarse mutuamente, eso es un pecado gravísimo, y algo mucho más grave todavía, de sodomía. Claro, evidentemente era todo mentira. Ya conté en el episodio anterior cómo vivían, que eran gente muy fanática, sectaria incluso, pero eran gente honrada. El rey les ofreció la posibilidad de defenderse. Dijo, bueno, pues, esto no depende solo de mí, son ustedes eclesiásticos, así que abrió un macroproceso que empezó por el mismo gran maestre de la orden, que entonces era un tipo llamado Jacques de Molay. Pues bien, sucedió entonces algo impensable, y es que Molay reconoció los cargos. No sé, quizá pensando en salvarse, llegar a un acuerdo por bajo mesa con el rey, o quizá porque le habían torturado. La cuestión es que, como eran religiosos, no los podía juzgar la jurisdicción civil, los tenía que juzgar la autoridad eclesiástica, y fueron transferidos al Papa, de quien dependían. Y una vez en manos del Papa, Molay se desdijo de todo y acusó al rey de torturarle y de haber obtenido ese testimonio bajo torturas. Bueno, Clemente V, para salvar la cara, por muy marioneta que fuese, no le quedaba más remedio que impugnar la validez de los interrogatorios del rey. En este caso, Felipe IV se alarmó. Claro, si esto quedaba en manos del Papa, pues no, la cosa no pasaría de una purga interna, pero la orden sobreviviría con nuevos mandos. Así que presionó al Papa para que en los interrogatorios eclesiásticos, que eran los que iban a valer porque era un proceso eclesiástico, asistiesen funcionarios civiles, pagados por él. Esto prolongó bastante el proceso. Un proceso que hubiera durado meses duró años. Y lo decantó del lado del rey, ya que muchos de los obispos de Francia le debían el puesto a él. Es decir, se hacían en tribunales eclesiásticos franceses, con la sombra de Felipe el Hermoso por encima. Claro, y estos obispos sabían quién mandaba. Así que en el año 1311, 4 años después de los arrestos, Clemente V, hasta arriba de presiones, convocó un concilio en Vienne, que es una ciudad en Auvernia, en las orillas del Ródano, que dependía de un arzobispo, una ciudad, digamos, arzobispal, para al menos que pareciese que la cosa era lo más neutral posible. La idea era, ¿qué hacemos con la orden del Temple? Sobre el concilio planeaba de nuevo la sombra de Felipe IV, que se había trasladado la corte hasta, o se había trasladado él personalmente hasta Lyon, que está cerquita. Es decir, que estaba dispuesto a todo con tal de quitarse a los templarios de en medio. Así que, sin intención de buscarse más líos, el Papa Clemente V emitió 2 bulas. Una que se llamaba la Vox in Excelso, que disolvía el temple, y otra que se llamaba Ad Providam, que confiscaba todas sus propiedades. Todas, en todos los reinos allá donde estuviese. Habían pasado 193 años desde que Hugo de Payens fundase la orden en Jerusalén. Justo. Estamos hablando de 1414. Algunos templarios se entregaron por las buenas, y a otros hubo que obligarles a entregarse por las malas, es decir, manu militari. 2 años más tarde, en 1314, la anterior visión en 1312,
Jacques de Molay fue ejecutado porque el tribunal eclesiástico le condenó a muerte, a él y a 36 templarios más. Y las condenas a muerte en aquella época incluían la hoguera, especialmente las religiosas porque había mucho que purificar. Pues fueron quemados en una gran pira colocada en lo que es hoy la isla del Sena, que se conoció siempre como la Ile de Cité, la isla de la ciudad, no muy lejos de la Catedral de Notre Dame y del Palacio Real, el antiguo Palacio Real, el Palacio Real medieval, que entonces estaba en lo que hoy es esta isla. Bueno, todavía queda una parte de ese Palacio Real, se le llama en francés la conciergerie, algo así como la conserjería vendría a ser. Cuentan que Molay, al ver la pira, cuando le conducían, al ver la pira, bueno, se quitó la camisa y tal, ¿no? Estaba ya fuera de sí, maldijo al rey y al papa y les advirtió que iban a pagar por eso. Les maldijo delante de la cruz diciendo: por esto pagaréis porque es una injusticia. El hecho es que la ejecución se produjo el 18 de marzo de 1314. Clemente V, el Papa, moriría solo un mes y 2 días después, el 20 de abril de ese año. Y Felipe V moriría de un infarto el 29 de noviembre, mientras estaba cazando. No lo sé, quizá la maldición de Molay funcionó o quizá fue simple casualidad. El hecho es que el temple se esfumó de la historia, desapareció, y al cabo de unos siglos renació, pero ya convertido en otra cosa, convertido en una leyenda. Pero eso es otra contrahistoria.